No comas carne, mantén la distancia, no viajes, controla el agua, baja la calefacción, sube el aire acondicionado. ¿Cuánto tiempo llevamos con esta matraca a todas horas? Demasiado, ¿verdad? Pues no te queda nada, Cari. Esto es solo el principio, y ya lo avisamos. Esto es la consecuencia de haber aceptado todo lo que nos hicieron durante la pandemia. Mientras algunos recibíamos insultos, nos sometíamos a faltas y strikes en YouTube, nos eliminaban vídeos y nos llamaban insolidarios, otros se dedicaban a ponernos la zancadilla mientras avisábamos de que si aceptábamos todas las guarradas que nos estaban haciendo, con la excusa de la salud, vendrían más y más restricciones. Y efectivamente, así ha sido. No soy ningún oráculo, es que es de cajón. Recordad que yo me opuse al confinamiento desde el mismo 14 de marzo del 2020 en que se declaró, e incluso dije que era ilegal cuando aún estábamos encerrados. Eres un insolidario, ponte el bozal en la playa, no te saltes el confinamiento perimetral, pínchate, que eres un irresponsable. Es lo que llevamos escuchando más de 2 años por parte de los guardianes de la moral. Pues los culpables de vivir en la era de las restricciones y las prohibiciones no son solo los políticos, es esa gente que decidió someterse a ellos y someter a los demás a sus histerias y delirios provocados por unos medios de comunicación y una televisión que es básicamente el centro de mando mediático del gobierno. Vamos, los chupapollas de Sánchez. Ya sabéis, Jorge Javier, Susana Griso y demás infraseres a los que tenemos la desgracia de aguantar y mantener. Hoy vamos a hablar de la que se nos viene encima, de la época distópica que nos ha tocado vivir y de la cultura del miedo, que es lo que están usando para su macabro experimento de ingeniería social. Sí, es lo que parece, han metido el acelerador a la Agenda 2030. No vaya a ser que la gente empiece a darse cuenta de cosas. Pero centrémonos en España, ya que por desgracia nosotros tenemos uno de los gobiernos más serviles a esa agenda más oscura que la dentadura de María Jesús Montero. También tenemos a un autoritario psicópata, como dije en mi anterior vídeo, y a una corte de delincuentes que están dispuestos a hacernos la vida imposible. Dejarles o no, depende de ti. Mirad, hace 2 años y medio, concretamente el 7 de enero del 2020, antes de la pandemia y justo cuando se formó el gobierno del progreso, dije esto y me llamaron exagerado. Lo que viene no es un simple gobierno, es una dictadura. El PSOE ha culminado su proyecto de convertir España en un secarral autoritario, la ansiada dictadura que llevan años persiguiendo y por supuesto de manos de un demente como Pedro Sánchez. Exagerado, ¿verdad? ¡Comenzamos! El último decreto de ahorro energético es la guinda del pastel a 2 años donde el gobierno del psicópata ha decretado más restricciones que en todo el franquismo en 40 años. Algo que no se había atrevido a hacer nadie en España en democracia: racionar la electricidad. Nos quieren sumisos, obedientes y aterrorizados. Si no es la escasez de electricidad o de agua, pues es la amenaza de algún virus o el cambio climático. El caso es tener siempre a la gente acojonada y sometida a restricciones de todo tipo, para que nos vayamos haciendo la idea y asumiendo que la libertad aquí brilla por su ausencia. Como la dignidad de Irene Montero. Lo que más curioso resulta de todo esto es ver cómo la gente acepta alegremente todas las prohibiciones totalitarias que nos imponen estos criminales. ¿Os imagináis por un momento que fuera la derecha la que se hubiera dedicado desde el primer día que llegó al gobierno a restringir las libertades de los ciudadanos? No quedarían contenedores para quemar en España. Pero es el Partido de la Libertad y los Derechos Sociales el que se ha dedicado a pisotear nuestras libertades y nuestros derechos sociales. Así que todo el mundo calladito y en su casa. Nadie se atreve a alzar la voz porque es por nuestra salud, es por el planeta, hay que combatir el cambio climático. Ah, y recuerda que todo es culpa de Putin. A estos enfermos de ideología, a los voceros del régimen, quiero decir, les da exactamente igual que España esté vendiendo sus reservas de gas a Marruecos o a Francia, a la vez que nos restringen a nosotros la energía. Les da exactamente igual que desde que empezó la guerra de Ucrania, Sánchez se haya dedicado a comprarle gas a Rusia, convirtiendo a Putin en nuestro segundo proveedor y haciéndonos más dependientes, cosa que antes no éramos, a la vez que le echa las culpas de todos los males al mismo Putin. A gentuza propagandista y totalitaria como Alan Barroso o Carla Galeote le da igual que la gente pase hambre o frío, porque ellos están con los huevos sentados haciendo propaganda y esperando el carguito público que hace tanto tiempo que anhelan. Esa es la vida del influencer gubernamental. Bueno, influencer por llamarlo de alguna forma, porque no los ven ni en su casa a la hora de comer, por eso quieren su subvención. Restricciones y prohibiciones es lo único que ofrecen los socialcomunistas. Ah, y cierto señor Gallego, también llamado ministro de la oposición,
que apoya cada una de las medidas autoritarias del gobierno. ¡Ay! Lo que le gusta a Feijóo, una restricción y una vacuna obligatoria. Pero como decía, todo esto empezó desde el momento en que aceptamos la primera restricción de libertad en pro de nuestra salud, decían, aunque no hubiera un solo informe científico que avalara ninguna de esas medidas. Paso a enumerar algunas de esas prohibiciones a las que nos sometieron y que todo el mundo aceptó sin rechistar, porque era la ley, y si no lo hacíamos moriríamos todos o acabaríamos en la UCI. Bien, empezamos. Por supuesto, el confinamiento ilegal, por el que nadie ha pagado. Por cierto, es curioso que el gobierno haya arremetido contra Ayuso por no querer cumplir el decreto de ahorro energético y haya usado la frase «la ley se cumple». Es una fantasía, porque son los mismos que violaron la Constitución hasta en 2 ocasiones, encerrando a los ciudadanos y aplastando sus derechos. Pero bueno, como decía, los encierros fue lo primero que aceptamos. Pero hay mucho más, lo que pasa es que la mayoría ya ha olvidado las humillaciones a las que nos sometió esta gente. Acordaos cuando nos soltaron y nos dejaban pasear por tramos horarios, según la edad, y solo podías ir acompañado de convivientes. Fue maravilloso, rollo rebaño de ovejas a las que sueltas para pastar. Los viajes en coche, sí, también estaban regulados y solo podías llevar un acompañante y tenía que ir en el asiento de atrás. Las reuniones en domicilios privados también estaban prohibidas y la policía podía echar abajo tu puerta y detenerte por tomarte una copa con un amigo, pero era por tu salud. Los toques de queda, sí señores, hasta hace no mucho había una hora a la que no se podía estar en la calle y se daban situaciones ridículas como gente multada por pasear al perro o por pasarse un minuto de la hora. ¿Razones sanitarias? Ningún informe que lo avalara. Pero daba igual, era lo primero que se les ocurría a nuestros gobernantes. Como lo de fumigar las calles, otra idea espectacular por si se te ocurría ir lamiendo las aceras. Los famosos cierres perimetrales de las comunidades autónomas, a la vez que cualquier extranjero podía llegar en avión desde cualquier parte del mundo. Es decir, aquí podía venir un señor desde Australia, pero tú no podías ir a ver a tu abuela a Cuenca porque podías provocar la 18ª ola. El bozal al aire libre, incluso comiendo en una terraza. Solo podías bajártelo para meterte el tenedor en la boca. Y cuídate de no hacerlo porque apareció un helicóptero de la policía y te llevaba al calabozo. Por supuesto, el bozal también había que llevarlo en el gimnasio. Exacto, hasta hace bien poco todos parecíamos imbéciles haciendo ejercicio o en la bici estática con un trapo puesto en la cara. Pero nadie se preguntaba por qué. Todo mientras en la tele ningún presentador de televisión ni ningún tertuliano lo llevaba ni mantenía ningún tipo de distancia. Jorge Javier podía hablar de los folleteos de Chabelita escupiendo a todo el equipo técnico y tú tenías que correr 10 kilómetros en la bici estática con mamparas a los lados y un trapo en la cara. También había restricciones en las discotecas, cuando se abrieron. ¿Sabéis cuál era la medida estrella para evitar contagios? Pues cerrar las barras y prohibir bailar. Ah, y los conciertos, sentado. Los parques también se cerraban cuando subía la incidencia. ¿Relación entre cerrar parques y evitar el contagio de un virus? Not found. Prohibir fumar por la calle. Sin comentarios. Y por supuesto, la mejor medida de todas. Cerrar la hostelería cada vez que subía la incidencia. Y seguro que me dejo muchas más. Todo esto estaba promocionado, como no podía ser de otra forma, por las televisiones y la mayoría de periódicos, que son los que se encargaban de aterrorizar a la gente con noticias como cantar el cumpleaños feliz hace que te contagies del bicho, o caminar por pasillos estrechos aumenta el riesgo de contagio, o incluso hablar sin más. ¿Para qué nos vamos a arriesgar? Cállate y punto. Hay hasta un artículo en La Razón que habla de que una persona se contagió porque el virus se deslizó por debajo de la puerta de su hotel desde la habitación de al lado donde había una persona infectada. Y así han domesticado a la población a base de prohibiciones. Algunos dijimos que esto no iba a parar, que si aceptábamos estas restricciones vendrían más. ¿No nos creyeron? Pues aquí las tenemos. Ahora nos racionan la energía, nos quieren apagar las calles para que aumente la delincuencia, apagar los escaparates para que haya más robos. Y este control luego se implantará en los domicilios particulares, no os quepa duda. Lo mejor de todo es que es el gobierno de los 23 ministerios, el de los 20.000 millones en políticas de igualdad, el de los 1.200 asesores, el del Falcon, el del Super Puma y el que se quita la corbata para ahorrar luz, el que nos dice que nos apretemos el cinturón y pasemos frío porque no nos llega el gas. El psicópata de la Moncloa que nos dice que pongamos el aire a 27 grados y la calefacción a 19 es el mismo que en su palacio tiene puesto el aire acondicionado a todo trapo desde el mes de mayo y cuya factura asciende a $500.000 al año. Pero si sale Ayuso diciendo que no va a someter a los madrileños a este confinamiento energético, te salen 50.000 mononeuronales pidiendo que se aplique a Madrid el 155. Eso sí, si Urkullu también se niega a cumplir dicho decreto, ahí no se aplica ningún 155. Ahí hay que dialogar.
porque ser nacionalista tiene sus ventajas, y una de ellas es hacer lo que te salga de las pelotas, porque el progresismo siempre sacará una sonrisa ante los enemigos de España. Por supuesto, también hay que ahorrar energía porque nos amenaza el cambio climático, al cual achacan absolutamente todo. Es un chollo. Si llueve, Cambio climático. si no llueve, Cambio climático. si hace calor, Cambio climático. si hace frío, Cambio climático. hasta los incendios, los cuales se ha demostrado que la mayoría han sido provocados o a causa de la suciedad y dejadez de los montes, han sido obra del cambio climático. La supuesta sequía que sufrimos este año, a pesar de haber sido uno de los más lluviosos de la década, también es por el cambio climático. Nada tiene que ver que se haya estado soltando agua de los pantanos por parte de empresas como Iberdrola para dejar los embalses en mínimos y aumentar el precio de la energía. Nada de eso es relevante. La culpa es del cambio climático y no hay más que hablar. Así que vamos a empezar con las restricciones otra vez, en este caso al consumo de agua y al riego, secando las cosechas y aumentando el precio de la fruta y la verdura. ¿A que ya te empieza a encajar todo un poquito mejor? Bien, sigamos. Porque hablando de electricidad, no deja de ser curioso que quieran acabar en unos pocos años con todo el parque automovilístico de combustión para sustituirlos por coches eléctricos, cuando supuestamente no hay luz ni para iluminar los escaparates. Y es que todo esto va más allá de querer un mundo sin contaminación. Es básicamente la creación de una sociedad feudal. No quieren que tengamos coches menos contaminantes, quieren que directamente no tengamos coche. Ya sabes, 2030, no poseerás nada y serás feliz. Es más, esto ya se planteó en el foro de Davos hace un par de años, cuando se decidió impulsar los trenes cama para que el pueblo llano dejara de usar el avión y el coche y viajara como un nómada de Burundi. De hecho, Sánchez ya ha anticipado recortes al coche particular, porque tiene costes que la sociedad no puede soportar. Todas estas cosas se plantean cada año en la famosa Cumbre del Clima, donde un grupo de gobernantes ricachones que viven a costa de nuestro dinero se reúnen para decirnos que somos unos cerdos contaminantes mientras llegan con sus jets privados expulsando CO2 equivalente a 300 coches diésel a la vez, cada uno. Ah, y con sus cochazos, ninguno eléctrico, por supuesto. Y en los descansos pues se comen sus buenos chuletones sufragados con dinero público. Y diréis, bueno, también tienen derecho a comer. Ya, pero es que resulta que también nos quieren prohibir la carne para que comamos plástico hecho en impresoras 3D. Por supuesto, para proteger el planeta del cambio climático, ya que los pedos de las vacas están contaminando la atmósfera y van a provocar el apocalipsis flatulento. Resulta que son 3 países los responsables de más de la mitad de la contaminación del planeta: China, Estados Unidos y la India. Pero oye, tú apaga la caldera y coge una mantita, que eres un insolidario y te vas a cargar el planeta por usar una pajita de plástico. Hasta han surgido nuevos conceptos para hacer más apocalíptica la historia y aterrorizar más al personal, como los climigrantes, personas que emigran por culpa del cambio climático, o la ecoansiedad, un trastorno localizado sobre todo en jóvenes con pocas neuronas, todo hay que decirlo, que consiste en sentir nerviosismo porque el mundo se va a acabar por culpa del calentamiento global. Ay, yo no soy científico, repito, pero hombre, montar una crisis climática porque la temperatura mundial ha subido 1,5 grados en 150 años, no sé, me parece un poco exagerado. Llámame loco. ¿Cuánto ha subido la temperatura? A ver, ¿Cuánto? Esperanza, que tiene más interés en eso. En España, según la EMET, 1,7 grados. En el mundo, 1,1. ¿En cuánto tiempo? Eso en 150 años. Fíjate. Es la subida más... ¡Qué preocupación que suba otro grado! Igual es que hay demasiada gente viviendo de esto y dependiendo de paguitas y subvenciones, que también hay chiringuitos climáticos. Y por si todo esto fuera poco, ya tenemos la nueva emergencia declarada en el mundo con el virus de la monachita. Pero ojo, esto no acaba aquí. Si nos quieren restringir la luz, el coche, nos quieren prohibir la carne, viajar, nos confinan por la amenaza de distintas enfermedades, etcétera, 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 resulta que también nos van a prohibir denunciarlo con la nueva ley audiovisual que ha sacado el gobierno, donde nos multarán a los youtubers con hasta 600.000 euros si estamos en contra de los valores que imponga el Estado, como el feminismo o la igualdad de género. Bueno, básicamente multarán a todo el que esté en contra de esta siniestra agenda que os acabo de describir. Sí, señores, el género de la distopía acaba de desaparecer, porque ya es una realidad. Una sociedad aterrorizada es mucho más manejable, por eso no nos dejan en paz nunca, queridos amigos. Y si para algunos la solución es sustituir piezas y poner un recambio exactamente con el mismo defecto de fabricación, me da a mí que no vamos a llegar a nada. Pues hasta aquí mi vídeo de hoy. Como siempre, si os ha gustado podéis suscribiros y si no, pues ya sabéis, podéis dejar vuestro insulto aquí abajo.